Bueno, buenos días para todos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, buenos Bien, días. profe, bien, bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, como ya es sabido por todos, iniciaremos, por así decirlo, las actividades en términos virtuales. Ya se han desarrollado varias semanas a partir de la consonancia que tenemos en términos de lo virtual, entonces prácticamente que todo el segundo corte se va a desarrollar en este ámbito para que quizás lo tengamos en cuenta y por así decirlo sepamos más o menos cuál sería en este caso el rédito de aquí en adelante. Ya todo está montado, ya todo está desarrollado de cierta manera para que pues básicamente ustedes tengan eh, una certeza del trabajo de aquí en adelante. De hecho, nosotros ya habíamos adelantado la vez, hace unos 15 días, esta actividad que tenemos para el día de hoy y particularmente pues todos los elementos que contiene la misma. Pero igual, bueno, por un lado, afortunadamente se había adelantado, pero por otro lado, pues la idea es concretar unos asuntos muy particulares, desarrollar algunos elementos en términos de explicación, ahondar un poco en el tema que estamos advirtiendo en este momento, todo en relación a los problemas económicos y sociales en Colombia para apuntar al desarrollo de ciertas perspectivas que nos permiten las competencias comunicativas en este caso y el desarrollo de algunas prácticas, de algunos elementos propios que les permitan a ustedes el trabajo virtual, digital y que básicamente se establezca de esa manera. ¿Listo? Particularmente, algunos de ustedes ya hicieron la entrega, pero igual no hay problema, las entregas de ahí quedan como tal. Y para quien no haya hecho la entrega, pues obviamente tiene la clase de hoy para desarrollar este mapa mental que ya se había establecido anteriormente. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta el momento? Lucas. ¿Alguna duda? No, ¿No? Listo. No, profe. no sé, Vale, no. No, yo sí acabé de listo. entrar. Sorry. Perfecto. Entonces, la idea es que arranquemos con esta perspectiva o esta temática, por así decirlo. Tenemos primera semana de trabajo del 30 de marzo al 3 de abril, que es la semana que nos convoca, y dos entregables para la semana. Uno el mapa mental para hoy y el comentario crítico para la siguiente clase que sería el jueves. ¿Listo? Bueno. Tenemos nuestros encuentros Zoom en este apartado, que son los que ya, la ruta que ya la universidad ha ido asignando y que ha ido desarrollando en cierto momento para que el ingreso sea mucho más fácil, para que ustedes puedan establecerlo de una manera mucho más viable en cierto sentido. Profe, Sí, cuénteme. una preguntita. Lo que estás hablando del mapa mental era lo que ya habíamos hecho las semanas Sí, pasadas. exactamente. Lo que pasa es Perfecto. que nosotros en nuestra programa de AFI, lo que hicimos fue adelantarnos un poco a toda la contingencia y pues Mm, después de tomar otras determinaciones en la universidad que nos hicieron homogenizar, por así decirlo, las prácticas. Entonces, exactamente es el mismo mapa mental, ya que se había propuesto hace unos 15 días y nos tocó hacer un cambio ahí pequeño para establecer todo, que todo empezara en la misma fecha. ¿Listo? Vale, Bueno, perfecto, gracias. entonces tenemos el tema del fracking, un tema bastante pues interesante de cierta manera para el establecimiento de lo que nosotros podemos ver y desarrollar para el conocimiento más que todo de lo que sucede en Colombia. El tema del petróleo es muy interesante debido a que es el producto de exportación que nosotros tenemos hacia el exterior y permite la perspectiva del manejo del precio del dólar. Sabemos que en este momento el dólar cuenta con más o menos 4.100 pesos, cosa que Sí, hasta 4.000. hace mucho tiempo no sucedía y todo se da por la incertidumbre económica. Primero, pues claramente la perspectiva de este virus que está rondando por el mundo, pues quién en este momento de las economías internacionales compra o importa productos como el petróleo es muy difícil, por eso cae el precio del petróleo, hay una incertidumbre económica y la devaluación del peso es inminente. ¿Qué pasa? Que nuestro producto único es el petróleo.
El petróleo pues es la bandera, por así decirlo, económica en Colombia, y no tenemos un producto agrícola, que es el que en este momento podría impulsar una economía sólida en Colombia. Entonces, si tuviésemos un producto agrícola, podríamos tener una perspectiva de exportaciones a gran rasgo. El petróleo, pues básicamente no puede tener una concentración así en este momento, porque uno de los máximos compradores de petróleo se da en Asia, y pues obviamente la crisis se está dando allí de una manera muy amplia. ¿Listo? Bueno, el fracking básicamente, y como han podido advertir en los recursos, es una práctica que se desarrolla en Colombia desde hace mucho tiempo. La verdad es que esta práctica no es nueva, pero incide en un daño ambiental tremendamente grande. El daño ambiental es absurdo, el gasto de agua también delimita unos aspectos muy grandes. Entonces vamos a ver un video muy corto para entender qué es el fracking. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. Arabia Saudita, Irak, Irán, ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es la coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. ¿Se escucha bien, muchachos, o hay algún problema en el audio? ¿Se ve bien y se escucha? Sí, señor, sí. Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Vale, perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad, es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena, pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para que sea potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad. Es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3. El casing es una solución temporal.
No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año, porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está caída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Listo, es uno de los videos que rotan en internet demostrando un poco qué es el fracking, conceptualizando un poco de lo que se da. En Colombia tenemos muchas regiones que intervienen en pozos petroleros. Lo interesante de allí es que en estas zonas y en estas regiones donde se aplica el fracking, primero, pues llega una gran cantidad de maquinaria. Segundo, llegan grupos al margen de la ley a proteger ese terreno para sacar un tributo de allí. Y tercero, el daño medioambiental es muy grande, hay sequía de ríos, en algunas poblaciones cercanas el agua sale totalmente contaminada y todo el rédito que tenemos desde esa parte implica pues básicamente un desarrollo notable de cómo la economía por parte de Colombia solamente está en una subsistencia en términos de la economía extractiva, más no de la economía productiva. Un segundo elemento que ustedes han podido considerar también es el artículo que está allí reflejado, es el artículo que tenemos por aquí con la dura pelea contra el fracking en Colombia, y es particularmente pues todos los efectos que inciden de acuerdo a la imposición de nuestro gobierno de la economía naranja y cómo se advierte una situación muy compleja en el sentido de ver un poco las incidencias que tiene pues esta perspectiva. La introducción o perforación del pozo implica que si hay fisuras, pues empiezan a salir por distintas capas subterráneas hasta salir pues básicamente a la atmósfera, desarrollando pues un cúmulo de gases, de químicos que pues primero a largo plazo tienen componentes cancerígenos, y lo otro es que el agua pues básicamente esa agua que sale, como decían en el video, pues ingresa de nuevo a lo subterráneo, y allí es donde se empiezan a establecer los problemas. Hay 3 provincias en Boyacá, una de las más conocidas es la que queda cerca de la laguna de Tota, donde se está interviniendo por ahora, haciendo un pilotaje para saber si hay explotación de petróleo en esta zona. Gravísimo, la laguna de Tota tiene una intervención de una amplitud de recurso hídrico muy grande, y pues básicamente estaríamos pensando en que nuestra agua poco a poco se va acabando. Aquí lo importante es mirar que tenemos que poner por encima todo lo que tenga que ver con el agua, más no con el petróleo. Colombia desafortunadamente no tiene un vínculo total con la perspectiva del petróleo como único producto. Nuestra economía en cierto sentido es ilegal, porque los cultivos de coca, los cultivos de marihuana son los que potencian. Imagínense en cuánto vale producir un kilo acá de cocaína y ese mismo kilo cuánto vale en Estados Unidos. Es casi un porcentaje muy alto, digamos que el kilo vale acá unos 3 millones de pesos pagando jornalero, pagando los químicos y demás,
y si pasa a Estados Unidos está valiendo unos 30 millones de pesos, unos 10.000 dólares como tal. ¿Qué pasa con esa situación? Imagínense ustedes en el año 80, en el año 90, pasar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Por eso se decía que Pablo Escobar podía pagar la deuda externa del país sin ningún problema y fue en algún momento el hombre más rico del mundo, porque básicamente si usted puede pasar toneladas de cocaína que le producen una economía tan solvente, pues básicamente usted va a tener absolutamente todo el dinero que pueda disponer en este caso. Todos los problemas que se han ido dando en Colombia permiten el establecimiento de manifestaciones populares. Líderes sociales son asesinados porque protestan para que no se haga fracking en sus poblaciones. Es decir, al gobierno le interesa el fracking porque es la tasa de petróleo que puede exportar. Pero si en este momento ni siquiera estamos exportando petróleo, ¿para qué nos damos cuenta ahí que realmente nuestra economía ya no debería dejar de ser extractiva y pasar a un nivel productivo de potenciar un producto agrícola, un producto que realmente le sirva al país para potenciar sus importaciones, sus exportaciones? ¿Listo? Lo más triste en este caso es que a veces Colombia trae de otros países, es decir, importa productos que ya tenemos. Entonces son cuestiones un poco complejas, no hay apoyo a los campesinos, no hay apoyo al agro, y cuando se quiso hacer un apoyo con el subsidio de agroingreso seguro, pues en manos de quién terminó todo este elemento. Bueno, acá tenemos algunos elementos que quienes de pronto quieran aumentar o desarrollar un poco más el mapa, de lo que tenemos, el entregable que tenemos para hoy, lo pueden hacer, pero si lo piensan que ya está bien desarrollado, no hay problema, muchachos. Igual estamos un poco adelantados, esa era la idea, que ustedes no tuviesen que establecer el vínculo de hacer sus actividades, por ejemplo, esta semana, que les están llegando un mundo de actividades, hacerlas con un tiempo muy corto, sino la idea es que se tuviese el tiempo para hacer las cosas pues de una manera más notable y con más temporalidad. Pero todas estas cifras las pueden ir inscribiendo en sus textos, pueden poner el mapa, pueden desarrollarlo con diferentes elementos, pueden desarrollar toda esta perspectiva en ese caso. ¿Listo? Vamos a ver un video de los daños medioambientales que produce el fracking, que es uno de los elementos más contraproducentes en este caso, es decir, cómo kilómetros de río se están dañando por el fracking y cómo pues Colombia no se mosquea, si se puede dar el término, para realmente proponer una perspectiva que implique un elemento diverso a la extractividad, sino que más bien nos vayamos por el lado de mirar qué es las soluciones que se pueden dar en este caso. Y pues básicamente cómo se desarrolla este término en cuanto hay una grave crisis ambiental. Hace unos años, el Pozo Lizama, que es uno de los pozos más grandes que se tienen de cierta manera en Colombia, eh, por así decirlo, tuvo un gran riego de petróleo que fue bastante inmenso. Los invito a ver los problemas que produjo y toda la contaminación que está generando. Ya mismo les comparto de nuevo mi pantalla para que lo podamos ir desarrollando en este caso y que ustedes puedan ir mirando como tal. ¿Listo? Bueno, entonces aquí los dejo con el video que tenemos.
Bueno, no sé si todos pudieron ver básicamente bien el video o alguien tuvo problemas. Profe, una pregunta, Profe, pues se cortaba mucho Sí. y estaba como el audio atrasado. Ah, listo, bueno. profe, una pregunta. Sí, Tú dígame. nos estás mostrando en el video que hay como indicios de que intentaron hacer eso de sacar el petróleo, ¿cierto? Sí, Pero, o pues no sé, pero como salen, no sé, que son atentados. No exacto. sé, pero a lo que me refiero es que, o pues no sé si serán o querrán hacerlo ver como si fueran atentados, ya sea el ELN o el que sea, Sí. o de gente que quiere sacar inescrupulosamente Es lo que el de problema chino es sin petróleo. saber cuánto tiempo uno esté. Sí, particularmente lo que nosotros podemos ver es, sí, por una parte hay muchos atentados a los oleoductos de petróleo, como dice el compañero, hay demasiados, pero uno de los principales elementos es que la introducción de la tubería a veces se filtran por la parte subterránea, algunas se hace una ruptura y pues evidentemente por allí empieza a salir el petróleo por otros lados. A veces son problemas de maquinaria que se rompe o en cierto sentido son problemáticas de elementos diversos que se desarrollan a partir de la explotación del petróleo por grupos armados que, por ejemplo, si no se les paga en cierto sentido su vacuna o su tributo, Sí, pues sí, sí. empiezan a atentar con esto. Y lo principal y lo fundamental aquí son los riesgos impresionantes de petróleo y cómo básicamente y particularmente desata una situación bastante difícil y bastante compleja, pues al punto que muchas familias deben salir de allí y muchas familias deben desplazarse de estos sitios, ¿listo? Que es como la dinámica que se da en términos del fracking y cómo pues tristemente el gobierno no ha hecho absolutamente nada, no hay un ejercicio práctico de mirar si realmente esta situación puede cambiar o se puede dinamizar de otra manera, entonces es muy difícil entrar a cuestionar esta práctica ya que el gobierno mismo está desarrollando pilotajes de fracking y pues en el día de hoy estamos viendo que la economía prácticamente va a colapsar en unos 15 días por personas quizás que no tienen un sustento económico constante, sino que diariamente tienen que ganarse el dinero de esa manera. Pensémoslo en la gente que trabaja en estos pozos petroleros y toda esta economía que se va desarrollando, ya con este aislamiento que la verdad se va a prolongar, no sé, quizás un mes más, un mes y medio más, si no es un poquito más de tiempo, y cómo vemos este aspecto de la economía colapsando y pues si nos damos cuenta, muchas de las medidas que ha tomado el gobierno en cierto sentido son viables, pero en otro sentido vemos también que fallan porque la cobertura de la población no es total. Entonces, tener como único recurso el petróleo para sostener una economía es gravísimo. Es muy grave porque no tenemos algo que solvente en términos agrícolas nuestra práctica económica en ese caso. Entonces, primero, la situación mundial está muy compleja, no hay una compra de petróleo. Segundo, no potenciamos productos y en Profe, este momento, de hecho, estamos dependiendo de los campesinos que producen la tierra. Y ahí sí se le está poniendo una perspectiva de importancia al campesino porque es el que produce y es el que nos hace llegar la comida en estos tiempos tan complejos y tan difíciles en términos económicos. Entonces, lo importante aquí es mirar qué es el fracking. Quizás algunos no lo conocían, otros sí tenían, por así decirlo, una idea sobre lo que se hacía en la práctica en términos del fracking y pues cómo eventualmente esta medida nos está llevando a una crisis tan fuerte que si esta situación de contingencia pues, de salud pública continúa unos 2 o 3 meses, la verdad vamos a entrar en una desestabilización muy fuerte en muchos campos, en muchos sectores económicos si no se solventa. Muchas personas quedarán sin empleo, muchas personas estarán obviamente buscando qué comer, entonces la situación es un poco compleja, debemos esperar un poco para saber qué pasa, pero las medidas del gobierno hasta ahora son muy vagas en torno a la situación que se puede venir. Estamos como muy
relajados con las cifras que tenemos actualmente en términos de contagiados, de muertes y demás, pero básicamente el pico de nuestra gran crisis va a estar en unos 8 o 15 días y ahí es donde la preocupación sí va a ser un poco más amplia y un poco más grande en términos de qué ayudas podemos establecer en ese vínculo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces la entrega, como muchos de ustedes la habían visto, es nuestro mapa mental. Ustedes ingresan a mapa mental y allí suben su URL, su PDF, su pantallazo en Word, lo que ustedes dispongan. ¿Listo? Me hacen falta algunos pendientes por calificar y también algunos enviados que me hacen falta en este caso para eventualmente mirar ese aspecto y el desarrollo porque tenemos 1 hora 32 minutos para la entrega de nuestra mapa mental, entonces les recomiendo a quienes de pronto no lo han podido enviar que empiecen a desarrollar su envío pues una vez terminemos este encuentro. Entonces, para quienes de pronto no lo han desarrollado, vamos a utilizar Canva. La vez pasada cuando fuimos a la sala de cómputo desarrollamos este programa. Ustedes ingresan como tal a la aplicación de Canva, que es muy amena para el desarrollo. Escriben acá en este apartadito mapa mental o se dirigen de una vez pues al apartado que tenemos acá abajo y empiezan como ya habíamos visto la edición del documento particular, que es una edición pues básicamente de lo que ustedes quizás quieren hacer, escogen su plantilla y aquí ya empiezan a hacer el desarrollo de su mapa mental. Pueden hacerlo en términos de los daños ambientales, me parecería prudente desarrollar ese aspecto en términos de daños ambientales para que podamos, por así decirlo, tener una ruta sobre la cual trabajar y quizás tener un buen manejo de nuestra plataforma y demás para que ustedes pues básicamente tengan toda la perspectiva allí desarrollada. Pueden incluir imágenes, de hecho aquí hay algunos elementos que pueden incluir en su mapa mental que pues básicamente les dará cuenta de algunos apoyos en imagen y que pues particularmente todo este aspecto nos revele una situación más fácil y más viable de hacer. ¿Qué es lo importante del trabajo virtual? Sé que muchos de ustedes pues básicamente han visto el cambio un poco brusco de la perspectiva presencial a la virtual, pero igual, en la universidad se trató de establecer estas 2 semanas anteriores para la realización, el diseño de las actividades. Entonces, las actividades van a ir enfocadas en términos prácticos. ¿Para que nosotros vamos a enviar actividades que tengan una complejidad extensa en tiempo si lo que se necesita ahorita es primero priorizar que ustedes tengan el conocimiento de las actividades y los temas? Sí, las calificaciones son importantes, las notas son relevantes, pero acá lo que se indica es el proceso del conocimiento y el aprendizaje que ustedes tengan de algunos temas. Que de esto quede algo, porque de nada nos sirve realmente establecer un mundo de temáticas, problemáticas y demás si no dejamos algo concentrado de esto. ¿Qué es lo importante aquí? Que lo que nosotros vayamos a centralizar en términos de temas y aspectos, pues que lo hagamos con problemáticas propias de Colombia y de nuestro contexto, para que así se entienda un poco más. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿Alguna Profe, duda? entonces el mapa mental es, entonces el mapa mental es sobre la problemática del fracking. Perfecto, eso es. Incluyan Ok, cifras, daños ambientales, propongan todo lo que ok. quieran hacer allí. Para empezar, por así decirlo, nuestra perspectiva de realización, tómense el tiempo para hacer un buen trabajo. Una vez ustedes finalizan, pues recuerden que lo pueden descargar o lo pueden compartir para que pues obviamente quede de una manera más viable. Listo, Daniel, se llama Canva. Listo, acá lo podemos ver, ahí ustedes pueden trabajar lo que realmente se puede ir desarrollando en términos de lo que ustedes quieren hacer, que es la innovación.
de aquí en adelante, semana 9, pues siguiente semana, para que lo tengamos en cuenta, muchachos, la siguiente semana no hay sesión, porque estamos en la semana de receso de Semana Santa, que es institucional, es nacional, entonces no hay contenido en semana 9. Volveríamos, pues básicamente en la siguiente semana, que es la semana 10, donde ya tenemos otras perspectivas, otros temas sobre los cuales ir trabajando, ir desarrollando los elementos que pues concentramos en esta perspectiva y en el desarrollo de la misma, pues para tener un vínculo como tal y poder ir desarrollando cada actividad, actividad por actividad, en términos de la virtualidad. Recordemos que prácticamente segundo corte lo vamos a tener aquí virtual. La socialización de notas, pues evidentemente ya hay un sistema para que lo podamos ver, pero la idea es cuál. El interés de conocer temas de esta índole, el interés de, por así decirlo, desarrollar elementos que a veces pasan en las noticias y en los medios de comunicación y a veces no, que el fracking, la pelea por el fracking, pero a veces no tenemos el conocimiento certero de que son esas problemáticas que están golpeando fuertemente al país. Y esto es lo más importante, que se golpea de una manera muy compleja el país y a veces el Estado se queda callado, no asume absolutamente ningún daño y es en este momento de crisis en la salud donde estamos todos aislados, que se ve la mano del Estado. Y realmente en este momento, como tenemos muy pocos contagiados, es donde todavía no vemos la magnitud de lo que se viene y lo complejo que se va a establecer en el vínculo netamente de la economía más que todo. Entonces también serán clases dedicadas básicamente, obviamente, a los contenidos, pero también a hacer reflexiones sociales y prácticas de las situaciones que se vienen. Nada, tener paciencia porque será un proceso largo, será un proceso complejo, pero pues igual el solventar esto depende básicamente de la ciencia, que realmente, de la ciencia y obviamente de los seres humanos que realmente sepan manejar esta situación tan difícil y pues llevemos a cabo, por así decirlo, un cambio un poco de las dinámicas que llevamos sociales, ¿no? La contaminación que teníamos tremenda, por ejemplo, con el fracking, en este momento, pues básicamente se está limpiando la atmósfera, todos los ecosistemas, entonces es también una oportunidad de cambio, así sea de forma radical. Nadie esperaba, pues básicamente esta situación tan difícil, pero nos toca. ¿Listo? Todas las sesiones que tengamos en Encuentro Zoom van a ser grabadas y yo las voy a subir a YouTube. Las podrán encontrar en la semana respectiva, ¿listo? Es decir, ustedes podrán encontrar en la semana como tal, van advirtiendo, por así decirlo, la sesión para quien quiera de pronto recuperar algo que no tuvo en cuenta, algo que no observó, la puede ir mirando acá en términos de aquí debajo de este Zoom voy a poner la grabación que tuvimos el día de hoy para que se vaya haciendo el desarrollo y demás. Importante, la lista, el llamado a lista normal. Una vez yo finalizo la sesión, grabo y demás, tengo en cuenta este cuadrito para la lista, para que ustedes tengan en cuenta que se desarrolló un llamado de lista y un control de asistencia que es importante. ¿Por qué? Pues básicamente porque es importante empezar a desarrollar como ese seguimiento de la asistencia en ustedes y básicamente la participación también que van teniendo en este caso. Entonces, primero, desarrollo de la actividad, nos queda más de un momentico de clase, hora y 20 más o menos nos quedará de clase. Aprovechen el tiempo si no han realizado su mapa mental. De hecho, la actividad ya está casi que más o menos en esa hora planteada, para que lo realicen, lo dispongan, lo suban a la plataforma pues en los tiempos que se dan, ya que después del tiempo no se puede habilitar el sistema y pues ustedes deben obviamente mirar cómo recuperan esta nota. La idea es que todos envíen sus trabajos, todos traten de hacerlo mejor en calidad y pues básicamente sería eso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. ¿Listo? Señor. Perfecto. Entonces aprovechemos, muchachos, el tiempito Sí, profe. Listo, aprovechemos el tiempo que nos queda para desarrollar esta actividad, para hacerla de la mejor manera.
y ya el próximo jueves nos reuniremos a las 9 de la mañana en el mismo acceso que la Universidad Oportunado para adelantar la temática pues que tenemos prevista en ese caso, que vamos a desarrollar y demás aspectos. ¿Listo? Por ahora es como la indicación, es el desarrollo que vamos a establecer. Las notas se irán subiendo, ustedes pueden ir de pronto observando algunas notas después de hacer los entregables. Cada nota tendrá su retroalimentación de por qué sí, por qué 5, por qué 4, por qué 3, para que haya claridad en el proceso. A veces el proceso virtual no tiene mucha como lo presencial que uno puede discutir y arrojar todas sus dudas, pero cualquier pregunta, acá hay un chat. Cualquier pregunta o inquietud, está el WhatsApp con la compañera Lady, que es la monitora. Desde ahí se puede empezar a establecer todo. Si alguien tiene problemas tecnológicos, si alguien no tiene acceso a Internet constante, si alguien tiene un problema de la índole que sea, comunicarlo antes al correo, yo lo tendré en cuenta, sabré quién no pudo asistir y cuál fue la razón de la no asistencia. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y lleguemos a acuerdos totalmente formales. ¿Listo? Les agradezco mucho. Les queda este tiempo para desarrollar la actividad como tal, para que se pueda hacer un vínculo de desarrollo de esta actividad y pues básicamente éxitos en este ejercicio académico. Ya nos estaremos hablando y desarrollando nuestro encuentro en la próxima sesión. Entonces, por esta clase es todo y básicamente espero la entrega de los trabajos de aquí hasta a quienes hacen falta durante el momento que nos queda de entrega. ¿Listo? Muchas gracias. En 20, 30 minutos enviaré la sesión grabada y demás elementos. ¿Listo? Les agradezco mucho. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Que hasta esté luego. bien. Muchas Profe. Profe, gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, ustedes.